y para mí compartir este taller con Julio, Miguel y nuestras dos invitadas que vamos a tener mañana y pasado es un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Pienso que en ese TINCU, en un encuentro de perspectivas, se hace una perspectiva más grande para cada uno, pero también una perspectiva más grande para todos. Son tiempos de ir hacia la comunidad, ¿no? La expansión es masculina y la contracción es femenina, ¿no? En ese latir de la vida desde la cosmovisión andina y más. Bueno, les voy a presentar la estructura de los 4 días para que tengan una idea grande, general, de qué vamos a ver, y luego pasamos a nuestra presentación ya desde nuestra trayectoria, para que conozcan un poco cuáles son nuestros intereses y experiencias, y luego empezamos con el taller, ¿no? Voy a compartir la pantalla, aquí, y bueno, el título, siempre para mí es importante el título, ¿no? Para saber de qué vamos a ir, ¿no? La clínica es una palabra que viene, me parece que del griego antiguo, que tiene que ver con la cama, ¿no? Entonces, la idea es hablar sobre proyectos culturales, ponerlos en un lugar donde podamos revisarlos, entenderlos y mejorarlos y volverlos más fuertes. Entonces, esa es la idea general, teniendo en cuenta un enfoque de interculturalidad, de regeneración territorial, de contemporaneidad y derechos, que son temas transversales a cualquier tipo de proyecto, no solamente el cultural. Vamos a ver acá. Entonces, hoy día estamos en la parte 2, ahorita vamos a empezar una ronda de presentación de nosotros tres, perdón. Luego vamos a ir a ver definiciones sobre lo que es el ciclo de proyectos, el contexto regional en Ancash, que tal vez hay algunas que no son de aquí, de la región andina, o de la región Ancash en general, pero que van a encontrar similitudes en estas estadísticas y visión de lo contemporáneo en Latinoamérica. Me parece que es muy... Este contexto es muy, muy latinoamericano en realidad. El contexto nacional, y luego vamos otra vez al ciclo de proyectos para ver las 3 primeras partes, ¿no? La idea, la investigación y proceso creativo. Y esta es una clínica, pero también es un taller. Entonces, todo taller tiene una parte práctica. Y en esa parte práctica, esperamos que los que estén participando puedan desarrollar una ficha de proyecto con título, objetivos, actividades, cronograma, presupuestos, a un nivel general, pero que a través de ese hacer puedan comprender y repotenciar sus ideas. Tal vez tengan el proyecto ya hecho, lo postularon y no ganó un concurso, o todavía solamente tienen una idea. Entonces, en estos 4 días de taller, se da una oportunidad para plasmar en blanco y negro esa idea y desarrollarla. Entonces, aprovechemos, y a las personas que culminan esa ficha de proyecto y asisten a los días de la charla, se les va a dar una constancia. De esa manera garantizamos esa parte de taller, ¿no? Diferenciándola de un conversatorio, diferenciándola de un seminario, un webinar y más. Y al final de cada día vamos a tener un conversatorio y preguntas de los asistentes, donde vamos a recibir sus preguntas y tratar de responderlas. Entonces, bueno, voy a pasar la palabra para empezar la ronda de presentación a mi amigo Miguel Misha Valverde. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos los colegas, todos los inscritos en esta clínica de proyectos.
Nos toca presentarnos un poco ahora, entonces voy a compartir pantalla para ver en mi caso a qué me dedico y cuáles son mis intereses como artista y gestor cultural, que es a lo que me dedico. A ver, está cargando la presentación. Sí se ve. Ya está, perfecto. Entonces, a ver. Ya está. Mi nombre es Miguel Valverde Robles, pero artísticamente mi seudónimo, digamos, es Micha, ¿no? Entonces, yo soy un artista visual multifacético, me considero de esa manera, porque mis intereses, mis ámbitos de búsqueda creativa, no solamente están enlazados al arte visual, sino también a la gestión cultural, a la fotografía, al diseño, al arte popular. Es uno de mis lugares favoritos donde busco y reflexiono en tema artístico. Yo soy de una formación en la Escuela de Bellas Artes, entonces tengo una formación también académica y esa también es una de mis líneas, ¿no? Pero me gusta experimentar, este proceso de experimentar, ir, buscar experiencias, buscar novedades temáticamente, técnicamente, es también una de las cosas que me interesa. Desde una visión comunitaria, también participo en procesos de cultura vía comunitaria, de registro fotográfico, documental, de lo urbano, de lo rural, de lo festivo, de lo político, etc. Entonces, más o menos esos son mis campos de interés. Esa es mi formación: artista visual, gestor cultural, fotógrafo, diseñador gráfico. Esta es mi parte artística y, como les decía, estas obras están inspiradas en lo que es el típico retrato iluminado, este retrato iluminado que probablemente muchos de nosotros en las casas de los abuelos tenía estas fotos pintadas, retocadas, que a veces uno se preguntaba si eran fotos o pintura. Bueno, son ambas, son fotografías pintadas, y es característica del hecho es un símbolo, parte de la escenografía cultural que teníamos en casa, ¿no? Entonces, muchos de mis trabajos se inspiran en eso. He producido estos retratos por varios años, trabajaba estos años de manera como un obrero, porque los producía y se vendían al extranjero o acá a nivel del Perú. Y ya desde mi concepción artística he ido modelando diferentes formas y de intervención sobre este tipo de retratos. Como pueden ver, ahí también son retratos de una serie, de una exposición personal. Y lo último que estoy haciendo va por acá. Estoy experimentando, ya saliendo un poco del formato de pintura, y estoy entrando a lo que se podría decir como un ensamblaje. Ya no es solamente lo visual, sino voy a poner un poco de interacción, tal vez con sonido, tal vez con luces, y justamente ese es el proyecto con el cual he podido acceder, he sido beneficiario de uno de los estímulos de cultura de producción de artes visuales. Después de la parte artística viene mi parte de gestión cultural, y hace algunos años, ya varios años, más de 10 años, eh, eh, con unos colegas en Lima, hicimos lo que llamamos Causarirum, que era un trabajo colaborativo con artesanas huancavelicanas que que habían tenido que emigrar por temas de terrorismo, habían que emigrar a Lima, ¿no? Abandonando su lugar, pero trayendo consigo su arte, el arte del tejido. Entonces, un grupo de artistas y gestores en Lima pudimos contactarlos y volver a que en Lima vuelvan a recuperar su tradición y se traten de insertar mediante los tejidos que ellos hacían, que ellas hacían en el campo digamos, de la artesanía, de los productos decorativos,
Y esa fue una primera experiencia de lo que es gestión cultural. Aparte también, por ejemplo, en Huaraz gestionamos el proyecto Atatau, que más que un proyecto editorial, porque finalmente terminó en un libro, fue un proyecto de reflexión, digamos, sobre la situación del Huaraz en la primera década del 2000, 2010, 2012, 2009 hasta 2014. Ese fue nuestro periodo de reflexión y la reflexión fue desde el sarcasmo y desde decir de frente que Huaraz no nos parecía una ciudad bonita, nos parecía una ciudad fea, como ciudad, como estructura, como urbanismo, ¿no? Y no solamente como estructura, como urbanismo, sino también a nivel de, de momento político, porque en ese momento político estaba gobernando Álvarez, ¿no? El gobernador regional que finalmente ha terminado encarcelado por corrupción. Entonces era un momento en que sentíamos la necesidad de decir eso, y no solamente lo dijimos a través de un producto editorial, sino también a través de seminarios, conversatorios, intervenciones artísticas, visuales, etc. Luego de eso, en Lima, como artista y como retratista, gestioné también una empresa cultural de retratos. Hicimos la primera galería de retratos, exclusivamente de retratos, de producción de retratos por encargo. Está ubicado en el centro en Girón de la Unión, en Lima, en una pequeña galería taller donde con 3 colegas eh, eh, hacíamos retratos a pedidos, ¿no? Sobre esta base de estos retratos que antiguamente estaban en casa, pero ya dándole la parte contemporánea, ya interpretándolos a nuestra manera, desde nuestra formación en la Escuela de Bellas Artes, etc. Y este espacio duró 10 años, desde 2009 hasta 2019, año en que ya cada uno se fue, éramos 3, éramos de la selva, yo era de Huaraz y un amigo era de Piura, así que cada uno casi se fue a su lugar y ya esto quedó en Lima, terminó el proyecto, ¿no? Luego en el 2016 también el tema editorial se consolida más en el tema de gestión y sacamos a la luz un fotolibro 2017 sobre las fiestas patronales, en este caso específicamente sobre la fiesta patronal de Carhuaz, en Ancash. Este fotolibro, la parte de la gestión, digamos, fue pedir a cada persona devota de la Virgen de las Mercedes en Carhuaz, empresas que pudieran apoyar, ¿no? Y al final apoyaron como 30, 40 personas, empresas, y pudimos sacar adelante el proyecto que llegó inclusive a exponerse internacionalmente. Luego acá cerquita, el tema de gestión también, colaboro, soy parte de la Casa Cultural Chancayán Huaraz, donde hemos hecho trabajos de muralización con los niños, con los vecinos, digamos, de alguna manera son unos primeros trabajos, ¿no? Todavía no hay un proceso todavía firme de integración, pero ya son unos primeros pasos para desarrollar el tema de cultura viva comunitaria en Chancayán. Asimismo, también participo de la Asociación Núcleo Cultural, con la cual nos enfocamos en el tema educativo, llevar el arte a los colegios, y este ha sido un primer proyecto donde con el Colegio de la Libertad llevamos cuentacuentos, hicimos un mural y recitamos poesía. Entonces, esa es un poco mi labor en el tema de gestión cultural. Luego, también he realizado curadurías, exposiciones de diferentes artistas, colecciones institucionales, como la colección de la Dirección de Cultura de Ancash. He trabajado con instituciones como el IPNA. Actualmente tengo una muestra parada en Iquitos por el tema de la pandemia, esta muestra fotográfica sobre las fiestas patronales de Carhuaz y de Huaraz, que lamentablemente están en Iquitos, en el IPNA. Luego hemos hecho el tema de fotografía, como un registro de esto que les decía, ¿no? Lo urbano, lo rural, que me interesa de sobremanera. Entonces estos son mis registros fotográficos de ese tipo. También, como les decía, y a eso iba con lo de multifacético,
hecho también diseño gráfico, diseño museográfico, y acá algunos ejemplos de lo que hemos hecho en los museos arqueológicos de Ancash, de Ranraírca, como diseño museográfico. También como diseño gráfico, todo lo que tenga que ver con banners, publicidad, logos, etc. Y todo esto, finalmente todo esto, de alguna manera tiene que enseñarse, tiene que darse, ¿no? Devolverse a la comunidad, y es a través de mi labor como docente que lo hago, ¿no? Estos son unos murales en chacas, en jangas, y un pintado de escaleras que hicimos en Chancayán, transformando esta parte que en el proyecto Tatao criticábamos, ¿no? La ciudad fea, ya de la Tatao al Añañao, ¿no? Que es lo bonito. Entonces, eso en resumidas cuentas es mi labor como artista, gestor cultural, diseñador y fotógrafo. Eh, Esa es mi presentación, termino de presentarme, paso la posta a nuestro amigo Julio César González para que también nos haga su presentación. Gracias. Gracias, Misha, por la palabra, por la posta y por las bonitas imágenes, ¿no? que compartes. Siempre es bacán, es el ver, ¿no? Lo que vienen haciendo los que hacemos parte de estos tejidos, ¿no? De solidaridad desde las artes y las culturas, ¿no? Yo retomo un poco lo que ha dicho Misha, me presento, yo soy Julio César González, yo soy hijo de carhuasinos, nacido en Lima y criado entre Lima y Carhuaz. Y mi proceso ha sido muy personal, muy particular, porque yo me planteé, después de muchos años de caminar haciendo documental comunitario en un colectivo que se llama Docu Perú, y habiendo participado en una experiencia de teatro comunitario en Villa El Salvador, cómo ampliar estos tejidos, estos haceres, a ese lugar que me había también construido como mi terruño, como mi hogar, que era Carhuaz, ¿no? Entendiendo que en Carhuaz también tengo parte de mi memoria, parte de mi identidad, parte de mi historia, ¿no? Y poco a poco, ya hace 10 años, empecé a tejer y pensar y soñar, ¿no? Soñar cómo imaginar el camino de regreso a casa, cómo retornar a ese lugar que guarda ahí un misterio que me movilizaba, ¿no? Y que siempre reaparecía en mi labor profesional, ¿no? Yo soy documentalista, vengo del campo de la comunicación audiovisual, y en el campo de la comunicación audiovisual me he especializado en el documental, en el trabajo de la no ficción, ¿no? En el trabajo de contar historias a partir de insumos de la realidad, ¿no? Pero también esa labor audiovisual me ha llevado a la a despertar el lado inquieto, curioso, de preguntar, de aprender y de entender que el camino es un proceso constante de aprendizaje, ¿no? Entonces la investigación lo entiendo desde ahí, en ese sentido de ser muy curioso. Esa doble relación me ha llevado también a la docencia universitaria, ¿no? A poder como compartir esas experiencias desde el campo de la academia, desde el campo de la docencia. También he tenido la oportunidad de poder ir al extranjero a estudiar, hacer una maestría en antropología visual y documental antropológico en Flaxo, Ecuador, que es una tierra de muchos aprendizajes que me dio, poder como reconectar con mi ser andino también, ¿no? Con ese ser telúrico que me moviliza. He vivido tantos años también en Lima, poder regresar a la brasa de las montañas, ¿no? Y en los últimos 3 años estoy haciendo un doctorado en desarrollo rural, tratando de conectar eh, de la investigación, de la creación audio, de la gestión cultural, también con estas dimensiones de otras realidades que no sean solo el campo de lo urbano, de la ciudad, de la urbe, sino entender qué ocurre en otros entornos, en otros territorios, ¿no? Entonces, un poco ese es el universo que me ha ido construyendo y me he ido tejiendo, ¿no? Y tejiéndome en una palabra y en un hacer colectivo, ¿no? Yo recupero mucho eso porque si estoy compartiendo ahorita palabras y el hacer es porque he caminado con otros compañeros, compañeras, con los cuales hemos ido amplificando esta idea del tinku y del encuentro, de la minga, ¿no? Esa gran amplificación de la vida y encontrándonos en pequeños tambos contemporáneos, ¿no? Así como hicieron nuestros abuelos y abuelas hace muchos años para construir ese tejido de comunicación y un gran camino.
Nosotros, y a nivel personal también propongo un poco eso, ¿no? Mi casita que está ahí en Carhuaz, que ahora la vamos a conocer un poco, que sea un tambo, ¿no? Un tambo donde nos podamos reencontrar en estos tincuis, en estas mingas, para poder recrear una vida otra, poder recrear otros mundos que ya están en marcha, que ya existen y que nuestros pueblos en sus culturas vivas, que nuestros pueblos en sus relatos orales, que nuestros pueblos en sus memorias corporales, plásticas, estéticas, sonoras, han mantenido en resistencia frente a la homogenización cultural, ¿no? Nuestros pueblos se han mantenido firmes y han podido entrar en un diálogo, crear puentes para poder configurar y construir ese escenario rico en diversidad, en diferencias y en encuentros, ¿no? Como ya seguro comentará Carlos, en esa complementariedad, en ese Yanantin Masintin que siempre nos sabe compartir Carlos en las charlas, en los espacios de compartir y circular la palabra, ¿no? Entonces, eso es un poco el lugar desde donde voy a compartir y enunciarme y voy a estar compartiendo en estos 4 días, ¿no? Desde esa experiencia entre un cruce entre la práctica de la creación audiovisual, artística, dentro de la pedagogía, también de lo comunitario, lo participativo, pero también desde la reflexión, y una reflexión desde los diálogos de saberes, no una reflexión necesariamente en clave academicista, una reflexión erudita, sino del diálogo, de la conversación, ¿no? Entonces, un poco he elegido algunos proyectos que me vinculan también con mi trabajo de, como yo lo llamo, de volver al terruño, otra vez con las montañas, con la cordillera y con los sapos, ¿no? Y nuestros jircas sagrados. Luego parte, o la casita que les mencionaba, que es la casa de mis Carhuaz, la empezamos a usar, a dar, a recuperar ese sentido de construir un pequeño hogar colectivo, ¿no? De construir ahí un pequeñito para la casa cultural, ¿no? Un espacio cultural independiente y autogestivo, enfocado en la creación e investigación disciplinar de las artes comunitarias, ¿no? Ahí en la foto estamos reunidos un poco los compañeros, compañeras que hace unos años tuvimos una reunión de planificación para imaginar y soñar el espacio, ¿no? Compañeros que vienen del campo del cine, como Diana Castro, Carlina Ders, que viene de las artes escénicas, Iliari Ders, que viene de las músicas, ¿no? De la investigación de la música. También estaba José Luis Macas, que es artes plásticas, un artista ecuatoriano. Y empezamos a configurar un poco este sueño de poder tejernos de manera andina, ¿no? De poder tejernos en lo que nosotros llamamos un nuevo Capacñán entre Ancash y Quito, ¿no? Entre el Chaupín andino de la región de Ancash y el Chaupín del pupo del mundo, que es Ecuador, en esa latitud cero, ¿no? Pudiendo crear esas metáforas y esos diálogos entre la diversidad de lenguajes que hay en el mundo andino, ¿no? Entonces la casita empezó a cobrar vida a partir de una serie de experiencias y de gestiones, caminando por un lado en la autogestión, en la construcción de una economía social y solidaria, en una economía distinta, pero también en la gestión de recursos y fondos concursables, ¿no? Encontrando ese equilibrio entre poder tener autonomía económica, pero también poder tener recursos para generar y promover mayor impacto y alcance, y bueno, poder sostener también la vida material, ¿no? Un poco esa es la filosofía que está dentro del espacio de la casita. Con los proyectos que hemos ido gestando desde este espacio, desde esta mística, de esta filosofía, hemos tenido mucho trabajo a partir de las artes escénicas, el espacio público y espacios comunitarios, ¿no? Muy vinculados también con la Escuela Comunitaria Bilingüe Intercultural Chaupín, que hasta el año pasado estuvo teniendo actividades activas y lamentablemente por distintas razones ha tenido que cerrar su oferta escolar autónoma, pero también tomando espacios públicos, ¿no? Esa es una presentación de Ana Correa, del Grupo Cultural Yuyashkani, con la obra Rosa Cuchillo en la plaza, en el frontis de la Municipalidad de Carhuaz, ¿no? Uno de los campos muy, muy interesantes que hemos ido explorando, dialogando, es eso, ¿no? Ir buscando lo que podríamos llamar una especie de teatralidades andinas o estéticas de la festividad a partir de lo andino y qué es lo que despierta en lo distinto, en las distintas manifestaciones que puede proponer o detonar el cuerpo en escena, ¿no? También hemos trabajado mucho el trabajo de audiovisual
audiovisual y video comunitario, ¿no? El audiovisual como una herramienta de pedagogía, como una pedagogía para desarrollar otras potencialidades y construir pensamiento crítico a partir de que los niños, las niñas de la comunidad, en este caso de trabajo con la Escuela Chaupín, puedan contar desde su punto de vista sus historias, ¿no? Rompiendo un poco ese lado adultocéntrico que tenemos muchas veces de siempre contar los relatos, las historias desde el adulto, el joven, ¿no? Poder poner en disposición o al servicio los instrumentos, las herramientas audiovisuales para ver qué narrativas, qué imaginarios están recreando las infancias sobre su vivencia en el campo, en el mundo rural y en la revitalización de su cosmovisión andina, ¿no? En la recuperación, revitalización del uso de la lengua también, del quechua como una herramienta muy poderosa de reivindicar también la cultura viva de la región y también de la región Ancash, pero también de la región andina, ¿no? En ese camino también hemos hecho mingas con otros colectivos, hermanos, hermanas que trabajan en el audiovisual comunitario. Hemos estado colaborando también con el TAFA, que es el Taller Ambulante de Formación Audiovisual, hacer una serie de animaciones hace unos años, ¿no? Que fue un proceso muy interesante que nos llevó a aprender también la metodología de la animación cuadro por cuadro desde un enfoque intercultural de arraigo territorial, ¿no? La casita también le hemos estado planteando como una residencia de investigación y creación, ¿no? Donde puedan llegar artistas, investigadores, creadores, a poder recorrer el territorio, reconocer el territorio y encontrar premisas para potenciar en un diálogo con el territorio su creación artística, su exploración plástica o de investigación, ¿no? Esto es un poco unas imágenes de una residencia que hizo la compañera Gabriela Koch, que mañana nos va a acompañar, sobre un proyecto que se llama Seres que Sanan, ¿no? De reconocer la diversidad de algunas plantas medicinales que se ofrecen en el mercadito, en la feria, donde están esas mamas que ofrecen medicinas y son farmacias abiertas en el espacio público de una medicina tradicional que está ahí en la calle, ¿no? Y cómo poder recuperar todo ese conocimiento también para un proyecto de creación y fuente de inspiración en diálogo, ¿no? En esa residencia se hizo una recuperación de unos murales que se había pintado hace unos años con el colectivo Tomate, a favor de, donde se plasmó la identidad de los shakchas de la escuela Chaupín, ¿no? Que ya tenía unos años, que el sol la había golpeado, hicimos una especie de, la compañera Gabriela hizo un repintado, un retocado muy autogestivo del mural para poder resaltar los colores, ¿no? Un poco también la idea es eso de que la residencia pueda servir para poder como canalizar o potenciar iniciativas o cosas que ya están ocurriendo, ¿no? En esa misma instancia, la inquietud por construir un espacio de autoformación que fue el Caracol Terco, que es una experiencia de una residencia de autoformación para comunicadores, comunicadoras alternativos, comunitarios, de enfoque que nos aprendizaje y el diálogo en Carhuaz, en Chavín, en Ancash, ¿no? El territorio, ¿no? Esta relación de entender el territorio, la cultura y la comunidad tiene que ser nuestra concepción de cómo diseñamos nuestras estrategias y la producción de contenidos, ¿no? Espacios de autoformación en el trabajo de producción documental, la técnica de audiovisual de edición, el diálogo de saberes, ¿no? Ahí tenemos al hermano Carlos también compartiendo un poco de sus reflexiones respecto a la diversidad. Cómo maneja la escuela Chaupín, donde recupera la diversidad, de entender desde otra lógica del tiempo-espacio las relaciones entre lo humano y lo común, generar el territorio para regenerar los vínculos y despertar otra vez la memoria, ¿no? Un poco hemos ido bebiendo, ¿no? Y este caminar también nos lleva a explorar otros territorios, ¿no? A poder como desarrollar esta propuesta de cartografías sonoras donde participo con el colectivo Maizal, donde partimos de la premisa que hay territorios, lugares, paisajes que están amenazados por distintas circunstancias, ¿no? En el caso fuimos lugar en Huancabamba, en la zona de Lí, donde una serie de las son un lugar de revitalización cultural, espiritual y de sanación de estas comunidades de Huancabamba, ¿no?
Entonces hicimos un recorrido de cartografías sonoras, hablando de la dimensión sonora, de cómo vincular otra vez también el diálogo y la creación audiovisual, ya no enfocado en el uso del video, sino en la dimensión sonora, ¿no? También desde un trabajo, un abordaje de pedagogía de la educación popular, del trabajo de la identificación y el trabajo otra vez con los niños de manera intergeneracional, ¿no? Entrando en diálogo niños, jóvenes, adultos, ¿no? El trabajo en la revitalización de la fiesta popular, también con las organizaciones de base, acompañando a las rondas campesinas, al comité de organización de la fiesta, a los barullocs, los cargullocs, y generando una especie de devolución también de contenidos, ¿no? Porque muchas veces los proyectos de gestión o de intervención, si le llamamos así, se van y no generan una relación o un vínculo, ¿no? Tratando de construir ahí algunas como relaciones y puentes, ¿no? Eso terminó en un disco virtual de piezas sonoras que luego lo comentaré a profundidad como una posibilidad también de creativa, de producción colectiva, colaborativa, ¿no? Y eso declinó, como lo decía Misha, también en esta inquietud de difundir, de dar a conocer las reflexiones en el proyecto. Y la otra cosecha, que es un proyecto donde se busca promover la documentación y la recuperación de este tipo de experiencias, que gestores, gestoras culturales, comunitarias, puedan escribir sobre sus procesos, sistematizar sus iniciativas para dar a conocer y poder ir amplificando y creciendo los repertorios de historias, ¿no? Y que no solo exista una memoria o una historia contada sobre lo que es la cultura, sobre lo que son los proyectos, mirados de una manera externa, sino desde el calor de las personas, ¿no? Y eso también nos llevó a hacer un observatorio audiovisual sobre temáticas socioambientales, ¿no? Para brindar herramientas de creación del territorio que hemos ido aprendiendo y que he ido aprendiendo en estos 10 años de caminar, ¿no? Recuperando otra vez ese diálogo entre seres muy urbanos, muy pero también la mística y la espiritualidad que hemos ido despertando nuevamente en nuestros andares. Es un encuentro internacional que hicimos el año pasado con compañeros de México, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile y Perú, ¿no? Respecto a el rol de la comunicación alternativa, los medios comunitarios en este tipo de procesos de cuidado y defensa del territorio, ¿no? Porque entendemos que no solo se debe tener una posición de antagonismo a ciertos problemas o de resistencia, sino que hay que mantener el cuidado constante, ¿no? En la vida cotidiana de la vida, ¿no? Y un poco cerrando eso, ¿no? Un poco el caminar, el andar, siempre nos ha devuelto a esta esencia, esta dimensión telúrica, mágica, espiritual de la vida, ¿no? Reconociendo que se puede hacer gestión cultural, se puede ser un sujeto moderno también en diálogo, ¿no? Con la ancestralidad que cada vez está más vigente y presente y despierta, ¿no? Entonces son algunas fotos de ahí de la Laguna Parón y los jircas de la zona de Caraz en la parte alta, ¿no? Entonces, por ahí cerraría un poco para poder introducirme en este camino, ¿no? Que elegí contarles cómo me he ido vinculando y generando arraigo con el territorio de Ancash, ¿no? Le paso la palabra a Carlos para que pueda continuar también con su presentación. Carlos, tu micro. Gracias. Con la experiencia de Julio y Miguel se ve un poco desde dónde estamos hablando, ¿no? Y la importancia o lo importante que es para nosotros el tema de interculturalidad, regeneración territorial, que es activar el territorio, conectarnos con el territorio, el tema de derechos, y algo muy importante que para mí es importante trasladarles es el autoconocimiento, ¿no? Hacer un proyecto cultural efectivo, pertinente, con impacto, implica revisarse qué tiene uno adentro, desde qué lugar hace uno lo que hace. Lo hace desde la mente, del corazón, del cuerpo, del espíritu. Y ese camino de autoconocimiento va a hacer que podamos sintonizar con la realidad, el contexto externo, y armar algo relevante, competitivo, financiable.
Es desde el corazón donde, digo, el espíritu de lo que llama en profundidad, pienso que es importante hacer las cosas. No desde otros lugares, digamos, desde otras miradas que ven un poco más la parte utilitaria, economicista, de visibilización, sino conectarnos con nuestro lugar y tiempo. Bueno, yo voy a ir rápido por mi trayectoria. Yo llegué a Huaraz a los 24 años y no me he ido, ¿no? Entonces llegué muy joven y cuando tenía 30, con unos amigos muy cercanos creamos Vasos Comunicantes, que es una organización cultural que se dedica a hacer proyectos propios, pero también apoyar otros. Y eso lo creamos en 2004, cuando tenía 30 años. Entonces, a diferencia de Misha, yo empecé en mis 30 a hacer estas cosas. Y hay gente que lo hace a los 40 y hay cosas que yo nunca he hecho, que estoy haciendo ahora y me parece fabuloso el tema de la cultura, ¿no? Porque entra todo. Yo estudié ingeniería industrial, hice una maestría en proyectos y otra en antropología cultural. Y también hice un diplomado en documental de creación. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Me interesa el desarrollo, el lograr la sustentabilidad, me interesa el registro, la documentación y crear encuentros también. Voy a ir rápido. Publiqué desde el 2004, edité una revista, 15 ediciones, que se llamó Periferia, del 2004 al 2013, bilingüe, sobre temas de Ancash y también de afuera. Este año, el 2008 o 2009, me parece que entramos a Cusco para ver temas de Cusco, que también es muy interesante lo que pasa ahí. También en el 2006 hicimos una serie de videos educativos en quechua, un cuarteto documental. También hemos editado libros de postales con fotógrafos. Este es de Huaraz, Urbanidad Andina, que con las fotos de Erika Aquino, y este en La Mira el Guía con fotos de Cookie Castañeda. Y lo presentamos aquí en Lima. También organizamos con Kino Vera, que es la empresa productora Un Amigo, de Walter Vera, y con la dirección de Lambayeque, el Museo del Sitio de Tucumé, hicimos una muestra de cine y encuentro entre cineastas y curanderos del norte. Es algo muy, muy interesante que pasó, que luego dio pie a un simposio de Wilca en Cusco. La planta, bueno, Vasos Comunicantes tiene, o Mi Camino, tiene un fuerte componente ambiental, ¿no? Yo antes de entrar a la cultura estaba en el medio ambiente, en el sector ambiental, y para mí la única manera de cuidar los ríos, en esa lógica que tenía, llegué a la conclusión de que era importante cuidar el propio cuerpo, y cuidar la mente, y cuidar el pensamiento y la palabra. Entonces, eso es cultura, comportamientos, actitudes, valores. Y solamente transformándonos podemos transformar lo externo. Que el río Santa esté contaminado es simplemente un efecto de que nuestra sangre está contaminada con lo que nos alimentamos, ¿no? Igual nuestro pensamiento, nuestra palabra, todo es lo que se manifiesta adentro, se manifiesta afuera. También hicimos un festival, también he hecho videos experimentales. Me interesa mucho, digamos, desde lo andino, desde una perspectiva más propia, buscar nuevos lenguajes. Es algo que también veo que tiene Misha y Julio, y otros más, ¿no? De poder entender, no desde una visión desde afuera, desde como hace algunos países latinoamericanos, sino desde nuestro propio territorio, nuestra propia memoria, cómo es el lenguaje audiovisual, cómo es filmar un huayno, cómo es editar un video de un huayno. Seguir lógicas propias. Hicimos un festival con un premio al Ministerio el 2016, el Festival de Cultura, Conciencia y Sustentabilidad. Luego hemos llevado muestras de cine a Chimbote, que es la imagen de abajo, que fue muy interesante, y también a otros países como Santiago en Chile, como Chile y Santiago. Hemos hecho laboratorios y residencias de arte, y bueno, ese es un poco lo que he estado haciendo.
Y ahora les voy a contar un poco lo que vamos a ver el día 2, mañana. Hoy día vamos a seguir con el contexto, con unas definiciones previas que quiero contarles ahora. Luego va a entrar Miguel con la parte de contexto regional, vamos a la parte de estadísticas y cerramos con esta parte, la parte expositiva de nosotros. Entonces, mañana vamos a ver un poco el contexto de prioridades, que son derechos culturales, regeneración del territorio, cultura viva, para que nuestro proyecto, enmarcarlo dentro de estas iba a decir energías, pero bueno, sí son energías, estas visiones, estos flujos, estos conceptos en ebullición y con sentidos abiertos, ¿no? Están siempre cambiando sus significados. Patrimonio cultural, ¿no? Patrimonio natural, son ideas que siguen cambiando sus definiciones. El tercer día vamos a abordar proyectos culturales conscientes en Ancash con ejemplos. Vamos a abordar posibles proyectos de museo, festival, obra escénica, exposición, concurso audiovisual, talleres, activaciones de sitio arqueológico, como ejemplos de proyectos. Vamos a verlos en detalle, objetivos, actividades, para que eso les sirva a ustedes para la parte de su ficha, ¿no? Y el día 4 vamos a ver ya la parte de cronograma, la parte de presupuesto y evaluarlos colectivamente, lo que hemos visto el día anterior, y ver qué podemos hacer también colectivamente, ¿no? Está bien hacer nuestros propios proyectos, pero también es importante andar en comunidad y de esa manera hacer incidencia política, no solamente hacia el Estado, sino también hacia el sector de empresas privadas y más. Entonces, vamos a ver algunas definiciones rápidamente de qué es un proyecto. Un proyecto es un conjunto esto es muy de ingeniería, ¿no? Es un conjunto de recursos ordenados en actividades. Esos recursos, ¿qué pueden ser? Dinero, personas, información, espacios, materiales, equipos. Eso lo organizas de manera flexible, dinámica, a lo largo de un periodo de tiempo para lograr ciertos objetivos. Entonces, ese es un proyecto básicamente, que puede ser algo cultural, como puede ser como Cristóbal Colón vendiéndole la idea a los reyes católicos de que quiere ir a las Indias, ¿no? Fue un proyecto, lo vendió y fue financiado y bueno, ahí hay varios temas. Pero luego pasamos a la definición de cultura. Es una definición que es mía desde mi experiencia, que tal vez piensa diferente en 10 años, pero lo importante es tratar de buscar un lenguaje común de qué entendemos cada uno de estos conceptos, ¿no? Yo hablo de cultura, entonces cuando yo hablo de cultura, esta es la definición de cultura que doy. Es un conjunto de conocimientos, sabidurías, valores, actitudes, costumbres y múltiples recursos como organización social, hacer un cabildo abierto, hacer un comité de agua, hacer una faena, son costumbres, son formas de organización, rituales, todo eso es nuestra cultura. Y que heredamos, recibimos de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros atzakuna, adoptamos como el uso del celular, el uso de la tablet, el uso de técnicas de administración, o podemos crear cultura, nuevos conocimientos en nuestro territorio, para crecer en un entorno social y natural. O sea, es como un instrumento para poder vivir en un contexto temporal y geográfico. Leonel Menacho una vez definió educación como transmisión de cultura de una generación a otra para que la cultura joven reciba lo anterior y pueda adaptarse y renovarla también, ¿no? Entonces la cultura siempre es dinámica. Como lo enseñan, por ejemplo, los chavines, ¿no? El templo siempre cambió a lo largo de 8 siglos. Y un proyecto cultural es lo que se busca. Para mí, un proyecto cultural que es financiable busca algún tipo de cambio.
las culturas de las comunidades pueden cambiar siempre y cuando las culturas de las personas que viven en ellas cambien. Para mí, entrar a hacer gestión cultural, creación cultural, proyectos culturales, es tratar de colaborar, servir a mi tiempo. Pienso que el artista es un canalizador de emociones, de sentidos, de intuiciones, que manifiesta a través de su arte, o de forma colectiva, y son varios creadores, y que ayudan a entender el tiempo y conectarnos de una manera muy holística, ¿no? Para mí, un verso, una pintura, una canción habla más sobre la realidad que a veces un paper académico de 12.000 palabras, ¿no? A veces no solamente somos seres racionales, sino somos seres de emociones, somos seres de intuiciones, somos seres de instintos, y todo ese entramado hace quienes seamos, y el arte, la cultura, nos habla a ese ser multidimensional y de múltiples sentidos. Entonces, a través de la gestión cultural, a través de los proyectos culturales, se pueden lograr cambios positivos. Por ejemplo, tenemos una cultura, normas, valores, comportamientos, ¿no? Digamos, informalidad, o llegar tarde, o alimentarme de manera tóxica. Intervengo con un programa, un proyecto que tiene objetivos, estrategias, actividades, recursos, y se logra un momento 2, cultura B, que es un cambio cultural positivo. Esto no significa que todos los proyectos tienen este sentido, ¿no? Para mí, por ejemplo, cuando he hecho videos experimentales o algo ya más personal, es buscar nuevos lenguajes y manifestar algo de adentro. Eso también es arte y se puede hacer gestión cultural de eso. Pero por lo general, los recursos públicos del Estado, y ahora vamos a ver las estadísticas, van hacia proyectos que tienen un sentido social. O sea, yo no, con recursos públicos del Estado o internacionales, yo no puedo hacer algo demasiado personal, como, no sé, estos fondos que existen, que es a donde nosotros estamos apuntando a la hora de hacer un afiche proyecto, buscan que tus proyectos culturales tengan un sentido social, que ayuden que contribuyan a la sociedad. Y el ciclo proyectos, que acá termino mi parte para entrar a la parte de Miguel, es empezar con una idea, ¿sí? Ustedes seguramente tienen ya varias ideas. ¿Qué quieren hacer? ¿Desde dónde vienen? Ya han hecho algo, ahora ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso en un largo camino de vida? Y muchas veces esa cosa personal no está desligada de la parte profesional, ¿no? Para mí es así, o sea, mi sentir personal está totalmente entrelazado con mi parte profesional. La idea, investigo, diseño, busco el financiamiento, ejecuto, evalúo y otra vez a la idea, ¿no? Este es un esquema muy de ingeniería. Y bueno, hoy día vamos a ver ese tema de la idea, ¿no? ¿Qué tema? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿Dónde me inspiro? ¿De mi familia? ¿De mi territorio? Análisis crítico de por qué estoy haciendo esto, lo hago por qué razones, y ver las diferentes perspectivas, ¿no? Ese es un poco el objetivo de hoy día, ¿no? Definir qué quiero hacer, ver quién soy. Es importante esto. Yo cuando estuve en octubre como jurado de uno de los concursos del ministerio, teníamos 120 proyectos postulados, no, aptos, y de los 120 teníamos al final como 40 muy buenos, que estaban bien armados, pero el criterio que decidió elegir a los 14 ganadores fue la trayectoria de la persona, ¿no? Que la trayectoria se sintonice con el proyecto. Porque había proyectos muy buenos, pero que a veces la trayectoria de la persona no encajaba muy bien. Entonces, ¿quién es uno
desde dónde viene, es importante a la hora de que uno evalúa y a la hora que uno presenta proyectos. Entonces, eso es algo para reflexionar mucho, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos interesa? Y hacerlo así desde lo que uno ama. Porque si uno hace lo que no ama, como siempre digo, termina siendo algo que odia, ¿no? Entonces, busquen hacer lo que aman. Busquen hacer algo que les da sentido, que les inspira. Es como hacer un doctorado, ¿no? De 4 años. Solamente puedes hacerlo algo de lo que amas, si no, no vas a aguantar hacer algo que no te interesa, ¿no? Bueno, de aquí paso a Misha, que nos va a hablar sobre el contexto regional y la contemporaneidad. Gracias. Gracias, Carlos. Perfecto, entonces siguiendo con lo que Carlos ha comentado, vamos a ver un poco, a hablar del contexto, de cómo de lo local podemos ir a lo global. Ahí estoy compartiendo, perfecto. Entonces, en sintonía con lo que Carlos decía, partir de un centro, partir de un lugar, de un territorio, de la familia, de tu historia, de tu forma de ver o de tu sueño más profundo que tengas. De algún lugar tenemos que partir. Y en este sentido de analizar el contexto o empezar a analizar el contexto, vamos a partir del hoy. ¿Qué está pasando hoy? Es algo que lo vivimos. Es lo que se ha llamado, o se llamó a partir de un libro escrito por Marshall McLuhan en los 60, la aldea global, ¿no? Esta idea que desde nuestro lugar en el mundo podemos conectarnos con otro lugar del mundo en el mismo instante y ver qué está pasando de manera paralela, qué se está viviendo en el otro lado del mundo de manera paralela. Esto en los 60 estaba pues circunscrito al desarrollo de la televisión, de la radio, pero hoy día es totalmente, se ha superado por miles con el tema de la interconectividad, con el tema del Internet. Entonces, este es nuestro contexto actual global. Estamos en Huaraz, pero estamos en Lima y podemos estar a la misma vez en España, en Chile, en algún lugar donde podamos estar conectándonos con gente que le interesa lo mismo que a nosotros. Y de eso quiero poner un ejemplo. Quiero hablar de las oportunidades. ¿Qué oportunidades nos brinda este contexto que vivimos día a día, que está en nuestro teléfono, en nuestro celular, en nuestro móvil? El acceso a la información mundial, ¿no? Podemos tener acceso a la información mundial, absolutamente, bibliotecas, redes, etc. Nos podemos especializar en lo que queremos, lo que aquello que tal vez no encuentro en Huaraz, no encuentro en el Perú, lo encuentro en otro lado y puedo desarrollarlo. Eso puede pasar ahora. Obviamente eso también una de las oportunidades es generar contactos, generar redes. Y para esto voy a poner un ejemplo. En la imagen tenemos al colega Benito Juárez Vélez, peruano, de la Amazonía, que actualmente tiene el FAB. ¿Pero qué es el FAB? Es un lugar de creación, de innovación sobre nuevas tecnologías para la fabricación de biotecnología, robótica, tecnología de punta. Entonces, él nos cuenta, ¿no? Él tiene una formación en la selva peruana, es de ahí, pero por problemas de terrorismo tuvo que venir a Lima y terminó su formación escolar, digamos, universitaria allá en Lima como arquitecto. Pero él como arquitecto buscaba, se acercaba más al tema de la robótica, cosa que no tendría que ver con la arquitectura necesariamente en esa época donde él estudiaba. Entonces llegó a un Escuela Lab
fue un lugar en Lima donde se empezó a ver temas de tecnología. Entonces, él no encontraba en la arquitectura, ni en sus colegas, ni en sus profesores, ni en el medio de la época, en los conocimientos de la época, cómo desarrollar sus proyectos, sus intereses de robótica siendo arquitecto. Pero ahí, en esta escuela, pudo encontrar esta gente, este contacto, esta red de contacto chiquita, y entonces encontró el lugar donde sus inquietudes podían ser recibidas. En esto ganó una beca, se fue a España, y en España tenían la tecnología para desarrollar sus proyectos. Y uno de sus primeros proyectos era generar energía a partir del calor humano. Es decir, a partir de lo que tú estuvieras utilizando, ponte un cuaderno, estuvieras apoyado en tu cama, ¿no es cierto?, durmiendo, etc., se genera cierta energía y esa energía se podría canalizar, por ejemplo, brindarte iluminación. Pudo desarrollar ese proyecto en España. Y ahora eso vuelve. Él es director ahora de EFA Perú y este proyecto que tenemos abajo es un proyecto de llevar tecnología de punta a la Amazonía. Llevar robótica, llevar redes internacionales de contactos con científicos a la Amazonía y hacerlo en algo que es muy característico de la Amazonía, que es el río. Esta estructura arquitectónica está diseñada para el río y ahí dentro encontrar un lugar donde desarrollar laboratorios de tecnología de punta. Entonces, la idea central de esto, de esta oportunidad que tenemos en nuestra contemporaneidad, es que desde nuestro centro podemos encontrar los caminos para desarrollar nuestras inquietudes, nuestros proyectos y, como decía Carlos, hacerlos financiables, hacerlos posibles. Pero a la vez que hay oportunidades, también hay dificultades. Estas dificultades son, por ejemplo, el tema de la información, que es tenerla, pero a veces es tan abundante, intrascendente, falsa o parcial o restringida. Esa es una dificultad, ¿no? Entonces, la otra dificultad es el tema del idioma, ¿no? Si no se conoce, por ejemplo, en el inglés, no se puede acceder a mucha información que anda rondando en el mundo. Esto nos lleva a ver otro aspecto de la contemporaneidad, que es el tema de la diversidad cultural. Acá tenemos un cuadro del maestro Guayasamín, y esto me permite ilustrar muy bien lo que es la diversidad cultural en la actualidad. Si ustedes ven la imagen, pareciera en primera vista que hay 3 rostros. Pero si ustedes adentran un poquito más a los ojos, a las bocas, hay 5 rostros. Hay 2 rostros que están como a la mitad. Entonces, esa es un poco la diversidad de nuestra época. No solamente en el Perú, sino en el mundo tenemos variedad infinita de conceptos, variedad de formas de ser, pensar y plantear proyectos según necesidades específicas del lugar donde estemos. Pero de alguna manera, todos estamos conectados entre todos. Todos podemos aportar un poquito de todo, entre todos. Entonces, no solamente el tema es de interconectividad a nivel informativo, sino también cultural. ¿Por qué? Porque somos en el mundo somos culturalmente diversos. Y en el Perú, vamos a regresar al Perú, igualmente tenemos esa amplia diversidad, ¿no? Entonces la diversidad cultural es una fuente de intercambios, de innovación, de creatividad, tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos, ¿no? Y esta diversidad constituye obviamente nuestro patrimonio común como humanidad. Entonces también esta diversidad es una fuente de desarrollo, entendida en términos de crecimiento económico, pero también de manera intelectual, afectiva, espiritual, ¿no es cierto? Entonces,
este es el contexto en el que estamos. Y vamos a irnos un poquito más adentro, al Perú profundo, como quien dice, y Arguedas, ¿no? En 68, en su famoso texto No soy un aculturado, decía, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Decía también en ese mismo texto, imitar desde aquí a alguien resulta escandaloso. En técnica nos superarán y dominarán. No sabemos hasta qué tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros. Y lo podemos hacer inclusive sin movernos de aquí. Entonces, esto nos habla de esta visión del maestro Arguedas, que desde hace más de 50 años, 60 años, tenía ya esta visión de que nosotros, como peruanos, el Perú como fuente creativa es y seguirá siendo muy potente por nuestra diversidad, por nuestra historia, por nuestro mestizaje, ¿no? Tenemos un caldo de cultivo, digamos, de creatividad inmensa. Y podemos nosotros tener un discurso ante el mundo, sin ninguna duda. Y tal vez lo que está pasando ahora, como decía Carlos también, era que estamos cada vez yendo un poquito más al lenguaje, ¿no? Del tema al lenguaje, que es un nivel en la exploración, en la experimentación, digamos, cultural, artística, es como una secuencia, ¿no? Tienes el tema, digamos, la historia, pero ahora cómo lo cuentas, cómo lo dices, cómo lo transmites, cómo lo expresas. Y ahí se puede desarrollar tecnología, discursos, lenguaje técnico muy propio, ¿no? Muy de nosotros, muy de cada uno de nosotros. Paso a dar unos ejemplos también de las oportunidades de esta diversidad, de cómo esta diversidad global está siendo palpable en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, miren acá tenemos al arquitecto Freddy Mamani de Bolivia, ¿no? Que se ha inspirado en la cultura tiahuanaco y está construyendo esta arquitectura muy novedosa, pero muy característica, muy personal, y que tiene que ver con la comunidad, con la historia del pueblo boliviano relacionado a Tiahuanaco, pero también tiene que ver con la exigencia contemporánea, ¿no? Con la exigencia del hombre y la mujer andina boliviana en el Alto, que también le gusta este tema de lo luminoso, lo amplio, lo colorido, y entonces ahí se está creando un lenguaje. En la arquitectura se está creando un lenguaje. Frente a lo que pongo, por ejemplo, que está muy difundido, que está ampliamente difundido, que es la arquitectura minimalista, ¿no? La arquitectura minimalista en el mundo es de amplia difusión, ¿no? Pero no por eso la arquitectura de Freddy Mamani, originalísima, no tiene cabida, sí tiene cabida, ¿no? Entonces, digamos que hace muchos años, podría haber un tema de una sola tendencia, ¿no? La tendencia cultural del mundo es esta. Hoy día ya no podemos hablar de tendencias, de una sola tendencia cultural, sino de multiplicidad de tendencias culturales, ¿no? Entonces esto nos da una oportunidad para pensar, crear, intercambiar conocimientos desde nuestra aldea, de nuestro territorio, hacia el mundo. Y ahí podemos encontrar, para que estos proyectos se desarrollen, podemos encontrar financiamiento, redes, etc. Pero también hay otra dificultad de la diversidad cultural, que esta aún, creo yo, no es muy valorada en el sistema educativo. El sistema educativo peruano aún no valora en toda su dimensión la diversidad cultural, la diversidad que somos, inclusive a nivel regional. Miren, en Ancash tenemos Callejón de Huaylas, Callejón de Conchuco, zona de las vertientes, zona costa, eh, zona de ceja de selva. Y en cada espacio, en cada territorio, hay una forma, una cultura de ser diferente. Similar en algunas cosas, pero también diferente.
Entonces, tampoco no valoramos ni conocemos todavía en su gran dimensión esta diversidad en el Perú, en el mundo y a nivel local. Lo que pasa también, y acá pongo el ejemplo, ¿no? Que por intereses de medios de comunicación relacionada a temas culturales, políticos o económicos, nos hacen pensar que hay un solo tipo, una sola verdad, entre comillas, ¿no? Una sola tendencia, ¿no? Y esto es muy evidente, por ejemplo, en el tema de la belleza femenina, ¿no? La belleza femenina, acá en la imagen de arriba, tal como los medios de comunicación, digamos, una parte de los medios de comunicación que pueden tener intereses culturales, políticos o económicos, nos tratan de hacer ver, ¿no? Ese es el estándar, ese es el canon de la belleza femenina, y en cambio, en la realidad, si vemos nuestra realidad, digamos, no hay necesariamente un canon, ¿no? No hay un canon de belleza femenina, ¿no? Y entonces esta imagen trata de justamente poner en contraste eso, ¿no? Lo que cierta tendencia nos quiere meter, nos quiere decir, y lo que en verdad somos. Y más bien deberíamos luchar y deberíamos evidenciar cada vez más lo que en verdad somos y no lo que ciertas tendencias nos tratan de decir que somos o deberíamos ser, ¿no? Esto también, las partes de las dificultades, también nos llevan a que no hay políticas culturales, ¿no? No hay políticas culturales. Recién este año se ha aprobado la política cultural nacional, que nos va a regir hasta 2030, y vamos a empezar pues a dar esas directivas, esas líneas de acción para encauzar la cultura en el país, ¿no? Pero, digamos, eso todavía está en el seno, digamos, eh, está iniciando, ¿no? En la realidad, en los departamentos, en las provincias, no hay políticas culturales, ¿no? Y por ende no hay poco o nulo apoyo, ¿no? Al tema cultural, al tema artístico, al tema de desarrollo cultural. Entonces, estas son un poquito lo que he hablado, lo que me ha tocado hablar, es un poco de este contexto regional, ¿no? Local, global, y algunas oportunidades, dificultades que tenemos en la actualidad, ¿no? Eh, y esto nos sirve de base para seguir conversando de lo que viene en el taller. Entonces paso la posta a nuestro amigo Carlos, a Julio, perdón, Julio, para que siga con el taller. Gracias. Bueno, perdón, quería Sí, comentar algo dale, dale. apuntalar algo que dijiste, que me parece sumamente importante, ¿no? Desde dónde hacemos lo que hacemos, ¿no? Y a veces vamos con un proyecto cultural a una comunidad que no nos ha pedido esto, llevamos teatro, llevamos cine independiente europeo y lo que estamos haciendo es colonizar. Esos proyectos de formación de públicos a veces hay que tener mucha reflexión porque forman públicos, pero en tal vez visiones externas que no tienen nada que ver con la realidad local, ¿no? Entonces, quería enfatizar la importancia de ver un proyecto propio como en sintonía con la realidad y no llevar mi visión, imponerla a otra población, que es lo que han estado haciendo desde hace 5 siglos por acá. Y tal vez más, ¿no? Con otras visiones. Entonces, desde el Estado, ahí, por ejemplo, el tema de las declaratorias de patrimonio cultural son importantes para hacernos conscientes de cosas que se están perdiendo y también de lo que tenemos, ¿no? Bueno, ahora sí paso a Julio. Gracias, disculpen. No, chévere, chévere, esa es la idea, ¿no? Hacernos ese contrapunteo de ir cerrando ideas, aclarando visiones, ¿no? Eso que habla Misha y cerraba Carlos, ¿no? Un poco la pertinencia también de los proyectos que diseñamos, que creamos, que ideamos, ¿no? Que puedan entrar en sintonía, sincronía y no caer en la imposición. Muchos proyectos culturales en el país, como ya decía Misha, se han venido haciendo, existen, más allá de que no hubiera un respaldo institucional o una política nacional de cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura este año cumple 10 años, ¿no? Se creó en el 2010, es uno de los ministerios más jovencitos, más guaguitos dentro de este aparato que conocemos como Estado, ¿no?
y ha tenido una serie de convulsiones y problemas. Venimos de pasar de una nueva crisis hace unos días, ¿no? Entonces pareciera que siempre es conflictivo y complicado, ¿no? Pero ahí va avanzando y va generando algunos instrumentos que responden a las demandas del sector, ¿no? Eso es algo que hay que resaltar. Hay un sector activo que frente a la ausencia de políticas públicas, ¿no?, estatales, ha ido construyendo también un campo de acción y pidiendo ciertas demandas, ¿no? Algunas más escuchadas que otras, algunas a veces no incorporadas, pero ahí está el debate y la cuestión también desde los sectores, de los trabajadores y trabajadoras de las artes y las culturas, de poder seguir haciendo incidencia, no incidencia dentro del movimiento, ¿no?, de las artes y las culturas, pero también incidencia hacia la demanda legítima también de la promulgación de proyectos, de leyes que favorezcan al sector, ¿no? Y un poco eso es lo que quiero, como hago esa introducción para presentar algo que nos parecía interesante proponer, ¿no? Desde hace 3 años existe desde el Ministerio de Cultura esto que han llamado los estímulos económicos para la cultura, ¿no? Que es una especie de estímulos, de fondos concursables que ponen a disposición una cantidad de proyectos de iniciativas distintas en 3 ejes, ¿no? En audiovisual y cinematografía, en promoción del libro y la lectura y la escritura, y las artes visuales, escénicas y la música, ¿no? Yo les voy a compartir acá rápidamente la cantidad de proyectos que se pusieron a disposición este año antes de entrar a las estadísticas, ¿no? Este año el Ministerio, dentro de los estímulos económicos para el libro y el fomento de la lectura, dio alrededor de más de 1.300.000 soles distribuidos en 9 concursos, ¿no? 9 concursos en los cuales hace el Concurso Nacional de Proyectos de Creación Literaria, Concurso Nacional de Participación de Editores y Autores, Festivales, Congresos y Ferias, concursos nacionales para la participación de mediadores y pasantías en el extranjero, Concurso Nacional de Promoción, Libros y Autores Peruanos, Medios Digitales y Publicaciones Periódicas, Concurso Nacional de Proyectos de Comercialización, Difusión de Libros Peruanos Bibliodiversos, realizada por librerías, el Concurso Nacional de Proyectos para el Fomento de la Lectura y la Escritura, ¿no? El Concurso Nacional de la Adquisición de Libros para el Desarrollo de Colecciones Bibliográficas, el Concurso Nacional para el Apoyo de Producción Editorial. Solo en el sector o en este eje de la promoción del libro y la lectura encontramos toda esta diversidad de posibilidades de apoyo económico para la gestión de iniciativas y de proyectos, ¿no? En los estímulos económicos para las artes escénicas, las artes visuales y la música, este año se dispuso de 2.875.000 soles distribuidos en 10 concursos, ¿no? Por la coyuntura solo se abrieron 8, por la emergencia sanitaria 2 se tuvieron que eliminar, ¿no? El concurso de producción de artes visuales, el concurso de artes escénicas, el concurso de producción discográfica, el concurso de proyectos de festivales, festividades y ferias, ¿no? El concurso de redes y plataformas para las artes, el de fomento y creación de públicos, el de arte para la transformación e innovación social, el de gestión de salas para las artes, ¿no? También otra diversidad dentro de este eje de acción o este campo de producción, ¿no? Y uno que ya tiene varios años de trabajo, que ha entrado a la línea de los estímulos dentro de la Dirección Audiovisual Fonográfica, que es la DAFO, que ya tiene una trayectoria previa, ¿no? Con el CONACINE y los premios de cine ya antes de estos estímulos, ¿no? Que es un fondo que tiene un presupuesto mucho mayor y tiene mayor cantidad de concursos, ¿no? Son 19 concursos, este año se dio más de 10 millones de solo para el sector audiovisual y cinematográfico, ¿no? En esa primera presentación, en esos 3 ejemplos, vemos ya una diferencia presupuestal grande entre los sectores, ¿no? A nivel personal yo creo que debería también haber una mejor redistribución respecto al apoyo económico entre sectores, ¿no? Poniendo también igual en una paridad o un equilibrio, ¿no? De los aportes económicos que también se les puedan dar, ¿no? Eso es muy como a nivel personal como lo veo. Son varios, no los voy a leer para poder pasar a las estadísticas, porque estos sí son varios.
pero lo que quería mostrarles entonces ahora es las estadísticas de este año, ¿no? Un ejercicio que hicimos con Misha, con Carlos, de poder como ver y revisar un poco a nivel cuantitativo, ¿no? Un poco por dónde está yendo la situación de los proyectos, ¿no? En marco de esta clínica, ¿no? Vamos a ver primero unas 3 planes sobre el plan anual de estímulos visuales y música, ¿no? En esta categoría, en estos estímulos, se recibieron 1.184 postulaciones, ¿no? 1.184 postulaciones, de las cuales el 62.5% corresponden a Lima, el 36.7% a otras regiones y 0.8% a Ancash, ¿no? De esta cantidad de concursos, de la región de Ancash ha habido 10 presentaciones. Eso quiere decir 10 actores o gestores culturales que decidieron plasmar su idea en un proyecto y presentarlo a estos estímulos y participar dentro de este concurso, ¿no? Una primera etapa de estos concursos es revisar carpetas y ver cuáles son carpetas aptas, en el sentido de que hayan cumplido con todo el trámite documental, ¿no? Hasta ese momento es un primer filtro para ver carpetas que cumplan con el trámite documentario, un trámite básicamente burocrático, ¿no? No de contenido, no de diseño, no de estura. De esa postulación el número disminuye. En 1.104 disminuye a 175 carpetas aptas, ¿no? Medida en la región, vamos a enfocar un poco el número de postulaciones, es decir, que 3 carpetas que se diseñaron desde Ancash y se presentaron desde Ancash tuvieron fallas o carencias en el momento de diseño documental, ¿no? De documentos, básicamente, ¿no? De los proyectos. Esa misma categoría, en las postulaciones ganadoras fueron 69, ¿no? Se otorgaron 69 premios, de los cuales 60.9 se quedaron en Lima, 37.7 se fueron a otras regiones y 1.4 recayeron en Ancash. En números nominales, eso quiere decir, de las 7 postulaciones que quedaron aptas, solo una fue ganadora, ¿no? Ya empezamos a ver un poco ahí el filtro y la relación, un poco cómo ha ido disminuyendo como un embudo, ¿no? En esta categoría, escénicas, visuales y música, ¿no? Las categorías donde se presentaron postulaciones desde Ancash, hubo postulaciones en producción de artes visuales, 4, en producción de artes escénicas 4, en producción discográfica 1 y en arte para transformación e innovación social 1, ¿no? En el otro eje de trabajo, que también hay que hacer estímulos para el libro y el fomento de la lectura, se presentaron 488 postulaciones, de las cuales 70.9 para Lima, 8.3 para otras regiones, 0.8 para Ancash. De estos 488, 4 postulaciones fueron de la región, ¿no? De estas mismas aptas, quedaron 433, un menor número a comparación de la categoría anterior. De Ancash quedaron 3, uno quedó fuera, descartado por el tema de trámites, ¿no? Y de ganadores, que dieron 94 premios, ¿no? 62.8 para Lima, 35.1 para otras regiones y 2.1 para Ancash, ¿no? Igual unas postulaciones de ganadoras en Ancash, 2 de 3 hábiles, ¿no? Los concursos donde estuvieron fueron Concurso Nacional de Proyectos de Fomento en Lectura y Escritura, Concurso Nacional de Libros y Autores Peruanos en Medios Digitales y Publicaciones Periódicas Impresas, Concurso Nacional para Participación de Mediadores de la Lectura, Pasantías en el Extranjero, Concurso Nacional para la Adquisición de Libros en el marco del desarrollo de colecciones bibliográficas. En el tema de DAFO se dieron 19 concursos este año, ¿no? De los 19 concursos, solo en DAFO, en audiovisual y cinematografía, se presentaron 1.243 postulaciones,
de las cuales 71.8 para Lima, 27.7 para otras regiones y un 0.5 para Ancash, ¿no? Se presentaron 6 postulaciones para los concursos de audiovisual y cinematografía. De estas 6 postulaciones, las 6 quedaron aptas, ¿no? Las 6 quedaron aptas. Es un indicador interesante, entendiendo que el concurso de DAFO ya tiene una trayectoria previa donde los gestores del audiovisual y la cinematografía ya conocen un poco más el mecanismo, ¿no? El trabajo alrededor de DAFO, a diferencia de los otros 2 estímulos que tienen recién 3 años, ¿no? Son muy nuevos y todavía no terminan de cuajar, o no todos y todas han tenido la oportunidad de concursar y poder sortear estos filtros que se saben tener en los concursos, ¿no? De las 6 postulaciones de Ancash, una fue ganadora, ¿no? Hubieron 140 premios, 62.9 para Lima, 36.4 para otras regiones y el 0.7 para Ancash, ¿no? Una postulación ganadora, ¿no? Las categorías donde hubo participación de Ancash fue en proyectos de largometraje de ficción, con 2 proyectos de largometraje de ficción exclusivo para regiones del país, excepto Lima Metropolitana y el Callao, con un proyecto documental en formato largo 2 y proyectos de preservación audiovisual 1, ¿no? Entonces, un poco ese es el panorama general de este año respecto a los indicadores de los concursos y este primer criterio que nos parecía interesante plantear, ¿no? La cantidad de postulaciones que se reciben, pero cuántas quedan aptas y luego cuántas llegan a ser consideradas ganadoras, ¿no? Un proceso que creemos que hay que ir prestando atención y con el tiempo también poder ir construyendo un tema más estadístico, comparativo, anual, ¿no? Todavía hay muy poca estadística como para poder crear una tendencia respecto a la evolución de los concursos. Creemos que más adelante, cuando ya haya un número más grande de concursos, podremos entrar nuevamente a las cifras y ver cómo ha ido navegando y fluctuando, ¿no? En el caso de DAFO ya se podría, porque ya hay mucha data, sería interesante a futuro poder tener una especie de estadística, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la participación de la región Ancash en los concursos de la Dirección Audiovisual y Fonográfica, ¿no? Entonces, yo le pasaría la palabra a Misha para que él nos pueda como compartir un poco. Él hizo el ejercicio comparativo, ¿no? De hacer entre el 2019 y el 2020 del concurso de artes visuales, ¿no? No sé si ahí Misha podría ir complementando. Sí, sí, claro que sí. En el concurso de estímulos de artes visuales, como bien lo decía Julio, es un concurso reciente, digamos, tiene 2 versiones, el tema de producción de artes visuales, pero el tema de exposición de artes visuales ya tiene un tercer año, el tema de exposiciones. Entonces, en este tema de producción de artes visuales, el 2019, hubo una 67%, 67.7% de participación en Lima, 31% de otras regiones y 1.7% de Ancash, esto significando una postulación en Ancash. Esto de acá se declaró aptas, no sé si podemos pasar al aptas, Julio. En aptas, esa postulación pasó como apta, ¿no? 74% de Lima, 23% de otras regiones, 2.6% de Ancash. Pero pasamos a la siguiente, de ganadoras no hubo ninguna para Ancash, el 85% fue de Lima, 14% de otras regiones. Eso fue el 2019. En el 2020 hubo también el mismo concurso, postulaciones en Ancash crecieron, y este es el dato que quería resaltar, ¿no? De una, el 2019, a 4, el 2020. Y esto fue en gran medida porque el Ministerio de Cultura difundió estos concursos, digamos, casa a casa, ¿no? Vino a las direcciones concentradas de cultura de los departamentos, de las regiones, y difundió estos concursos. Y acá resultados, ¿no? De estos productos, de estas participaciones en artes visuales, fueron declaradas aptas 2, 4 de 2,
el 70% de Lima, 27% de otras regiones y 2% de Ancash. Y finalmente este año sí hubo ganadoras, hubo un solo ganador. Y me interesa resaltar el tema de los ganadores en otras regiones. Miren, por primera vez otras regiones gana a Lima. Siempre Lima es la que se lleva las postulaciones, pero en artes visuales este año 57% de otras regiones, 28% de Lima, 14%, bueno, una, se repartieron 7 premios. Entonces, eso ha sido significativo para las artes visuales este año. Entonces, ¿cuáles son los factores? Factores, difusión de los premios y capacidad de los gestores, de los productores, de los artistas de producir el proyecto, pero aún tenemos esta dificultad, y eso es lo que vamos a ver en este taller, de cómo hacer el proyecto competitivo. Cómo hacer un proyecto que en este entorno, pensando también en los diferentes concursos a los cuales se puede postular, cómo hacer un proyecto competitivo. Entonces, ese es de mi lado el análisis en lo que me toca de artes visuales. Pasamos a Carlos para que también nos dé su comentario sobre este tema. Sí, es importante ver ese contexto, ¿no? Algo que detonó este taller y este enfoque de buscar generar proyectos mejor formulados, más competitivos, partía de ese diagnóstico de ver que Ancash no presentaba muchos proyectos, ¿no? Entonces nos preguntábamos con Misha, con Julio y con más personas, ¿qué está pasando? ¿Por qué teniendo tanta, bueno, como cualquier otra región, ¿no? Pero en Ancash hay mucha descentralización. Tenemos Chimbote, tenemos Casma, Pomabamba, muchos actores culturales. Es una región muy descentralizada, pero se presenta igual cantidad de proyectos como regiones. O sea, siento que podríamos estar como Huánuco, ¿no? Huánuco presenta mucho más proyectos que Ancash. ¿Por qué no somos como Huánuco o Junín? ¿Qué está pasando en Ancash? ¿Por qué no estamos presentando la misma cantidad de proyectos que Puno? O sea, obviamente, Cusco, La Libertad, Arequipa, Piura tienen más presentación, postulación de proyectos, porque hay ciudades con mucha mayor población, ¿no? Pero ¿qué pasa en Chimbote? Si hay 500.000 de personas por allá, 40.000 personas en Huaraz, ¿por qué no estamos postulando proyectos? ¿Qué está pasando? Y un poco queremos inspirar, motivar a que presenten sus proyectos y ayudarlos a que los presenten, ¿no? Entonces voy a pasar a mostrarles un poco la tarea que hay que hacer en estos 4 días antes de ver la parte de investigación con Miguel. Entonces voy a compartir pantalla aquí. Esto lo voy a compartir a través de un enlace en Google Drive para que ustedes descarguen, ¿no? Pero a lo largo de los 4 días queremos que ustedes llenen una ficha de proyecto con los datos generales, nombre, en qué campo. Tenemos experiencia en varios tipos de proyectos, entonces estamos ahí abiertos a recibir de cada tipo, museos si quieren, antecedentes del proyecto, lugares de desarrollo, fechas de inicio, fin y duración. Luego la trayectoria, es importante ahí. Ah, mira, acá repetí. Ya. El proyecto, la trayectoria antes, el proyecto, descripción, objetivos, población, resultados esperados, los aliados, estrategias de difusión. Seguimos un ejemplo típico de estructura de una ficha proyecto que usa el ministerio, pero también muchos otros aliados, financistas. Eso lo vamos a ver el 4.º día, ¿no? Como estrategia de financiamiento, desde donde podemos levantar y hacer viable, hacer real, aterrizar esta idea. Luego vemos la forma de evaluarlo, difundirlo, y cronograma y presupuesto, ¿no? Entonces, nos gustaría que ya empiecen a ir armando con su nombre,
el proyecto, el campo de las artes, los antecedentes y dónde lo piensan hacer. Y terminado el día lunes, el cuarto día, vamos a dar hasta el jueves para que presenten esta ficha llena, con no más de 5 páginas, y nosotros vamos obviamente va a ser para nosotros nada más, no vamos a compartirlo, no vamos a apropiarnos, creo que va en contra de la ética de cada uno de nosotros apropiarse la idea de otros, pero lo vamos a revisar y les vamos a dar una devolución de cómo pueden potenciar esta idea que han desarrollado a lo largo de los 4 días y 3 días más, hasta el día jueves. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Ahora vamos a ver otra pantalla. A ver, ¿dónde estoy? Me pierdo acá en las pantallas. Ah, acá está. Tengo que buscar a Misha. Y voy a compartir la pantalla de acá. Entonces, de la idea pasamos, ok, tengo la idea, ahora ¿qué hago? Investigar. O sea, para mí la investigación pasa por ver todo lo relacionado al tema, ¿no? Libros, revistas, internet. Si quiero investigar sobre los huachucus, ¿no? Este huachucu es algo muy típico de acá del territorio. Esto me lo da Anita Fajardo. Entonces me voy a un museo, me voy a ver un video, me voy a ver registros arqueológicos, en fin, investigo, consulto a las personas, veo qué se ha hecho antes en este tema y abarco cualquier tema. Para mí, como investigador artístico, cultural, creador, me interesa saber personalmente, desde la historia, la sociología, la física, cómo hacer colorante, la ecología, cuáles son sus impactos. Entonces me interesa ver todos los lados del tema, ver de una manera holística el tema, porque pienso que si yo me voy a meter en este proyecto, es una oportunidad para zambullirme, introducirme, profundizar así de manera rigurosa, seria, con pasión en este tema, ¿no? O sea, para mí, hacer un proyecto significa volverte experto en este tema particular del proyecto. Si no das todo, si das cosas a medias, al final tu proyecto es a medias, ¿no? Entonces, para mí es meterme a la piscina así, con cautela, obviamente, no voy a estar vacía, pero es empaparme, realmente a investigar. Entonces, estamos un poco ya terminando. Miguel, te pediría que acortes esta última parte para ir recibiendo algunas preguntas sobre la parte que se ha revisado. ¿Ya? Disculpa, gracias. Perfecto, sí. Vamos a compartir, vamos a seguir el tema de la idea, la investigación artística, y vamos a ver un poco de qué se trata. Ya está, tenemos a ver en pantalla. La investigación artística, como Carlos decía, hay que ver, averiguar, preguntar, leer, ver, escuchar, practicar. La investigación artística, la investigación cultural, tiene, como todas otras investigaciones, el enfoque teórico, pero el enfoque práctico también. Y tal vez el enfoque práctico en la actividad artística, sobre todo, sea de una potencia, sea de un peso importantísimo para los proyectos que pensamos desenvolver. Acá tenemos la imagen, famosa imagen de Escher, con el tema de las escaleras, para arriba, para abajo, ¿no es cierto? Eso es un poco la investigación, meternos, adentrarnos en nosotros mismos, en las fuentes externas, pero en nosotros mismos. Es un ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta, y vamos acumulando conocimientos, saberes, que vamos a empezar a desarrollar en el proyecto. El proceso creativo. Importante estas pautas, estos tips, tal vez de alguna manera, de cómo empezar a procesar la idea. Uno, tienes la base, ¿no es cierto? Estás preparando, ya estás conociendo, investigas, etcétera. Tienes que ver el panorama. Y cuando hablamos de panorama es el contexto, ¿no es cierto? ¿Dónde estás parado? ¿Con quiénes están a tu lado? ¿Qué colegas estás a tu lado? ¿Y qué están haciendo estos colegas en su campo de acción?
qué es lo que no están haciendo tus colegas y te interesa a ti desarrollar. O sea, en esta imagen que tenemos acá en la pantalla, miren la cantidad de cuadros que hay, es decir, la multiplicidad de personas, proyectos que hay, y dónde me posiciono, desde dónde parto. ¿Cuál es la idea que me va a llevar a hacer parte de ese mosaico de obras, pero singular, mi idea? Y apropiarnos de esta idea, como decía Carlos, con pasión. No hay otra forma de hacerlo que no sea con pasión. Entonces, de esa manera preparamos viéndonos el panorama. Es importante esto de ver el panorama porque también nos baja la burbuja. Una cosa que pasa es que nos metemos a una burbuja y en nuestra burbuja funciona todo muy bien, está perfecto, pero explota la burbuja y vemos la realidad y es absolutamente otra cosa. Entonces, tener esa visión de la realidad, creer en el sueño, es importante esto del sueño, y hacer ese intercambio, ¿no? Sueño, realidad, pasión, conocimiento, ir así afianzando el proceso creativo, ¿no? Entonces, imagínense que están cargados de todo esto, están cargados, han acumulado información y entonces empiezan a procesarlo, y eso va a generar puede generar cierto tipo de paralización en un momento. En un momento no sabes qué hacer, en un momento dices, voy por aquí, voy por allá, ¿qué hago? Entonces, un tip, digamos, es déjalo ahí, déjalo reposar, déjalo descansar. Puede ser un año, un mes, días, semanas. Como dice, consúltalo con la almohada, ¿no es cierto? Eso funciona. Tal vez estás haciendo otra cosa, deporte, te fuiste a pasear, estás viendo otro tema de interés, etcétera, y de repente viene la idea, aparece nuevamente la solución, ¿no? Lo que me olvidé de mencionar en la primera parte es que hay que plantearnos ya para hacer un proyecto un problema. ¿Qué quiere solucionar tu proyecto? ¿No? Como decía Carlos al inicio, el proyecto necesita generar un cambio cultural. Ya, pues a ver, ¿qué parte de mi espectro cultural quiero cambiarlo con mi proyecto? Y que tenga además que ver con mis ideas, ¿no? Entonces, ese problema planteado, ya lo investigaste, empezaste a buscarlo, tal vez te pones un tope, cuando hay un pare, un stop, descansa, anda a hacer otra cosa y vuelve y aparece. Siempre va a aparecer esa parte, ¿no? La iluminación, la inspiración, el eureka, ¿no? El momento en que se soluciona, dices, esto es, acá está el problema solucionado, acá está la idea, vamos con todo con esta idea. Pero esa idea hay que verificarla, ¿no? Hay que hacer cierta, digamos, prueba conceptual en el proyecto, demostrar que en el proyecto esta idea va a funcionar, que la van a ver, que la van a considerar importante, que va a impactar en el público objetivo al cual te estás dirigiendo. Y esta imagen habla muy bien de eso, ¿no? Por ejemplo, si yo me he trazado como problema una reflexión simbólica del problema de contaminación, ¿no? Contaminación ambiental, y he dicho, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué imagen hago sobre la contaminación ambiental? Acá está la solución, miren, en esta imagen. Creativamente, un par de pintores pintan como un mural, y en ese mural están volviendo la nube contaminada en nube pura, blanca, ¿no es cierto? Se soluciona conceptualmente, simbólicamente, y ahí está el cierre del proyecto. Ahí está la verificación de la idea. Funciona, da, satisface, va con tu creatividad, va con tu idea. Entonces, esto era un poco compartir estos pequeños tips, digamos, del proceso creativo, de la investigación artística, que tiene que ser intenso y que a veces tiene que aflojar la marcha, pero nunca, con esto cierro, dejar de perseverar en los objetivos de tu proyecto. Con esto pasamos a un poco escucharlos a ustedes, ¿no? Conversar, saber un poco de sus inquietudes. Hemos hablado un poco de nociones básicas del proyecto, del contexto regional, del contexto global de cómo estamos en ANCAS, para hacer un aterrizaje más puntual a ANCAS, ¿no? Hemos visto que tenemos la capacidad, que tenemos la potencialidad, pero aún no tenemos el impacto que deberíamos tener como una región rica en diversidad cultural, ¿no? Y en gestores culturales que están por todos lados
y que justamente este taller trata de ayudar en la formación, en la capacitación de cómo hacer este proyecto. Entonces cedo la palabra a Carlos para ir conversando, Julio también, por favor, vamos conversando sobre con nuestros colegas que están presentes ahora y que seguramente tal vez tienen alguna pregunta, alguna consulta. Cristian, no sé si también estamos al tanto con el tema de las preguntas, por favor, Sí, para poder empezar a justamente conversar. hay una pregunta en el chat de Edgar Palma que agradece por la explicación y pregunta, ¿cómo hacer competitivo un proyecto cultural para que éste llegue a ser ganador de los estímulos económicos? ¿Se necesita aplicar algún plan de marketing cultural en particular? A ver, desde mi perspectiva y en sintonía con lo que hemos venido comentando en esta hora, hay que partir de una idea que sea nuestra. De ahí un centro, necesitamos encontrar un centro. Esa idea hay que analizarla en el contexto en el que estamos. Por ejemplo, yo desde la perspectiva de las artes visuales, tengo que conocer, como artista visual, tengo que conocer mi entorno, los colegas que están presentando proyectos, que están siendo ganadores de proyectos, qué están haciendo, qué tema están tocando, pero no para copiarme, no para decir así se debe hacer. Este es el tema ganador, porque no hay tema ganador, no es que hay una tendencia y esta temática vamos a premiar, no, sino que premia los concursos, tratando de ser objetivos, como Carlos decía, es un tema de proyecto, del proyecto en sí mismo, que esté bien hecho, que esté unida a una trayectoria, o sea, de que quién lo hace, quién lo va a ejecutar este proyecto, te dé las garantías de que lo va a hacer, lo va a ejecutar bien. Entonces, eh, hay que ir configurando esas cuestiones. Idea, contexto, analizar bien el contexto, trabajar en mi idea, que mi idea aporte algo al cambio, algo novedoso a este contexto donde yo estoy, por ejemplo, en las artes visuales, y capacitarse de lo que vamos a dar, de las herramientas que vamos a dar en este taller, presupuesto, objetivos, financiamiento, etcétera. Capacitarse de eso y empujar el proyecto. Un poco esta es la base de cómo ir perfilando un proyecto que puede ser competitivo. Carlos, Julio, por Sí, favor, también, para que puedan yo comentar. sumaría el tema de cada proyecto también tiene su propia naturaleza, ¿no? Y en la etapa en la que se encuentra el proyecto debe encontrar o buscar el concurso, el estímulo que le aporte a ese momento del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los proyectos de DAFO, de la audiovisual y la cinematografía, ¿no? Hay proyectos que todavía están en etapa de desarrollo, ¿no? En escritura de un guión. Entonces no vas a concursar con un proyecto embrionario todavía al proyecto de producción de largometraje, ¿no? Tendrías que elegir en qué etapa, en qué momento está tu proyecto para poder tener ahí un espacio más apropiado, ¿no? Sentir mucho eso. Entonces, también cada categoría, cada etapa y cada concurso va a pedir y requerir cierto tipo de material o información, ¿no? Entonces hay que también tener mucho cuidado en la elección del tipo de concurso o de estímulo al cual te presentas según las características y el modo de gestión de cómo quieres llevar tu proyecto, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que hay que ir poniendo cada vez más en la mesa, que no existe un solo modo de gestión cultural, no existen distintas maneras de abordar la gestión cultural, ¿no? Entonces, sobre eso, los jurados que configuran los proyectos también tienen esa experticia, ¿no? Son proyectos o ejes o temáticas donde se convocan jurados que tienen otras lecturas también. Entonces, como también leer un poco el escenario en el cual te vas a meter, ¿no? Eso como un pie de página a lo que ya comentaba Misha, ¿no? Tu micro, Carlos. Yo complementaría con el tema de marketing cultural, ¿no? ¿Qué es marketing cultural? ¿En qué momento va? Para mí hay dos partes importantes donde uno hace un plan de marketing. Uno es en la búsqueda de financiamiento. Marketing es mercadotecnia, ¿no? Precio, plaza, promoción, producto. Tienes que definir qué monto necesitas para tu proyecto, para hacer un plan de marketing cultural. Entonces,
define tu proyecto primero, cuánto es el presupuesto, a quiénes voy a llegar, dónde lo voy a hacer, cuánto va a durar, cuáles son sus objetivos, y con eso voy a buscar financiamiento usando herramientas de marketing. Luego, una vez que yo he financiado el proyecto y lo he ejecutado, tengo un producto cultural como un video, una obra escénica, un museo, una exposición. Ahora voy a marketearlo también, promoverlo. Entonces ahí hay otro momento donde hago un plan de marketing en el contexto cultural. Entonces, para hacer ese marketing también hay que saber cuál es tu producto. Entonces, el plan de marketing viene un poco después de un proceso de investigación, de formulación, de diseño, hacer tu cronograma, tu presupuesto, saber qué es lo que quieres, o qué tienes, o qué quieres hacer, para después buscarle algo, ¿no? Marketing tiene que ver con promover algo donde hay claridad. Si no tengo claridad, ¿cómo voy a marketearlo, ¿no? La pregunta de verificación creo que es más para ti, Miguel. A ver, sí. La verificación en el esquema planteado es, Graham define 4 puntos del proceso creativo, ¿no? Entonces, incubación, preparación, viene el alumbramiento, la idea. Esta idea se realiza, a ver, cuando tú estás haciendo el proyecto, la idea, digamos, como una tesis, tú lanzas una tesis, un problema, voy a resolver esto, quiero resolver esto, mi idea trata de esto, y entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿No? A ver, simbólicamente, en el ejemplo que ponía, ¿no? Quiero hacer un cuadro, una obra de arte que tenga que ver con la contaminación, reflexiones sobre la contaminación ambiental. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Es un cuadro de manera original, creativa, única, personal, que aporte a la reflexión general sobre el medio ambiente. Proceso, investigación, llenado de libros, referencias, aquilatas la idea, no llega la idea, no llega la inspiración, descansas. Y en algún momento llega, pum, estás trabajando o no estás trabajando y llega la idea. En ese momento esa idea que llega, la verificas, o sea, dices, a ver, esta idea que tengo, que acaba de llegar a mi mente, ¿cómo funciona? ¿Funciona? ¿Me resuelve el problema? ¿Haces el boceto, etcétera? Sí, resuelve el problema. Listo, lo verificaste. Ese es a nivel de proceso creativo, digamos, personal, íntimo, ¿no es cierto? Cuando tú planteas el proyecto, ya planteas un proyecto para un concurso, etcétera, también vas a proyectar esto. Por ejemplo, mi exposición va a ser, va a ser vista por estas personas, por este público, y va a impactar en ellos de esta manera. De esta manera, de cuál manera, va a lograr en ellos que reflexionen sobre el tema de contaminación, etc. Entonces, quienes evalúen el proyecto van a ver si efectivamente las imágenes que propones, cómo lo vas a exponer, en qué lugar lo vas a exponer, dirigido a quiénes lo vas a exponer tu obra, y si efectivamente en todo ese desarrollo de proyecto que haces, convences a los jurados de que va a funcionar tu idea. ¿Sí? Entonces los jurados también hacen ese proceso de verificar. Eso está respaldado por la trayectoria, por tu análisis del contexto, por cómo tu idea aporta en base a lo que tú planteas. Entonces hay diferentes, digamos, instancias de la verificación, ¿no? En lo íntimo y también a nivel de proyecto. Entonces, no sé si ha quedado claro ese tema de la verificación. Perfecto. Perfecto, quedó claro. No sé si hay otros comentarios, por favor, con confianza, o si podemos agregar algo más, algún comentario. Julio, Carlos, podemos seguir conversando. De eso se trata un poco ahora, ¿no? Estos momentos de conversar, de ver tal vez de qué lugares, de qué ideas, desde qué ámbitos de la cultura vienen nuestros colegas que están en este taller. Tenemos un comentario en el chat
de Marcelo Olivas diciendo, nos ha sorprendido enormemente la escasa participación de artistas y gestores de región Ancash para presentarse en los apoyos COVID. Sí, yo en este punto quisiera comentar que el tema igual tiene que ver con el tema de afrontar un proyecto, ¿no? Porque el tema de los COVID también eran proyectos en los cuales había que decir qué tenías que hacer o qué ibas a hacer con el fondo que te podían dar, ¿no? Y esto tenía cierta estructura, un plan de amortiguamiento, un público al cual vas dirigido, cosas que tú tenías que plantear un cronograma, un plan de actividades, presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que igual que en los concursos de estímulos de la cultura que hemos analizado ahora, el tema de apoyos COVID también tiene que ver con este factor de digamos, de una carencia en la práctica de hacer proyectos a estas exigencias, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va el tema, no sé si Julio, Carlos, también pudieran comentar. Y Vilma planteaba si podía hablar, yo creo que sí, ¿no? Que abra el Sí, micro. puede activar, a ver, Vilma, estoy activando su micro. Ah, ya lo activó, a ver. Vilma, ¿puede Hola, ¿me comentarnos? escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ay, buenas noches. Disculpen la molestia. En este taller estamos con una compañera mía, nosotros somos de Argentina, de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, y somos docentes, no somos artistas plásticas, pero nos interesó muchísimo la propuesta y para enriquecernos, digamos, en nuestra práctica docente. Tenemos que desarrollar un proyecto porque estamos haciendo una diplomatura en Derechos de Pueblos Originarios y esto nos va a servir, digamos, para abordar el trabajo final. Hola. Sí, sí. Sí, Por eso decía que por ahí a lo mejor el proyecto no sea de las características que solicitan a ustedes, porque a lo mejor nosotros no necesitamos, es decir, todo lo que se haga no va a ser solicitando financiamiento y va a ser desde otro lugar porque no somos de ahí. Eso quería comentar. muchas gracias. Mañana vamos a abordar con más detalle el tema de derechos y regeneración y pueblos originarios. Hay mucho que hablar, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos también con docentes, educadores, y por ejemplo hoy día estaba en una reunión con mi colega en un proyecto armando cartillas pedagógicas para a través de un webinar presentarse unos videos que van a usar los docentes en las escuelas del territorio como parte de los contenidos del programa de educación bilingüe intercultural, ¿no? Hay contenidos en quechua y como creadores buscamos que estos materiales, que estos saberes que estamos moviendo a través de diferentes formatos, video, plástica, música, lleguen también a las personas, ¿no? En Argentina hay experiencias como una en Salta, donde se investigó cómo los niños adquieren conocimiento sobre sus plantas medicinales. Entonces, ese tipo de cosas y más en Latinoamérica nos interesan, ¿no? Cómo mover saberes de manera creativa. Es muy, muy interesante eso ahí. Y los derechos de los pueblos originarios, creo que todos ahí conectamos, ¿no? Claro, la idea, ahora a partir de la charla nos quedó, digamos, varias cosas, nos quedaron eh, varias palabras, porque nosotros queremos trabajar también, es muy abarcativo, digamos, por ahí para tratar, pero la idea es recuperar, digamos, la cultura ancestral y tratar de replicar acá a través de medios de difusión, de acá desde nuestra ciudad, porque por ahí los medios de comunicación de acá
no tienen el conocimiento que nosotros podemos escuchar en la participación de diferentes grupos, por ejemplo, de la cultura encayina, que ahora estamos participando en un taller de quechua, en este taller de diplomatura. Nos llegan un montón de conocimientos que acá ignoramos y nos interesaría poder comunicarlos. Así Sí. que tenemos que ordenarnos un poquito para ver la manera de cómo llevarlo adelante. Mañana, Muchas gracias. con mucho gusto, gracias por su intervención. Mañana tenemos el segundo día, tenemos una invitada muy especial, Gabriela Koch. Nosotros tres hemos ganado estímulos a través de las convocatorias y Gabriela también. Y su proyecto es muy interesante porque tiene que ver con saberes ancestrales y usar el arte como no a nivel colectivo, sino a nivel individual para restituir ciertas cosas que están desarmónicas, ¿no? Su proyecto se llama Creadoras, el arte de parir. Entonces tiene que ver con ese tema y lo va a estar compartiendo mañana. Es un proyecto que viene haciendo ya varios años y este año recibió un estímulo para poder hacerlo con mayor impacto, alcance y más. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando y despidiéndonos. Yo les agradezco mucho su participación, les he dejado el enlace al formato de la ficha y también a una carpeta en Google Drive donde vamos a estar compartiendo cosas. Yo ahí he compartido mi presentación de hoy día, la pueden ahí visualizar, también hay más material. ¿Sí? Gracias y hasta mañana a las 6. Sí, hasta mañana. Es el mismo enlace para todos y los esperamos mañana. Muchísimas gracias y gracias por permitirnos ser parte. Miguel, Julio, sus Gracias. palabras. Sí, gracias a todos, gracias a todos. Mañana, el sábado y el lunes, por favor, igual, si tienen amigos, colegas, tráiganlos. La idea es compartir lo que hemos podido conocer poco, mucho, pero compartirlo para que entre todos podamos ir construyendo y mejorando. Gracias, Eso. nos vemos hasta mañana. Gracias por el tiempo y nos Gracias. vemos estos días. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Verónica, el link del Drive está en el chat, busca arriba, ahí está. Gracias, Rodrigo. Entonces paras la grabación y estamos en contacto.